Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. La noticia es darle balance a un hecho noticioso. Es la puerta que nos acerca con los emprendedores que quieren desarrollar a Honduras. Cualquier medio de comunicación implica responsabilidad con el público. Es una vocación que conlleva la responsabilidad de informarle objetivamente. Es pasión, compromiso y estar cerca del que más lo necesita. Es informar con veracidad, seriedad y responsabilidad. Es la difusión de hechos actuales de manera veraz. Aldo, yo soy fiel televidente de hoy mismo. Ser periodista es tener el privilegio de escuchar a la gente y de garantizar que se respete su derecho a estar bien informado. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, Claudia Almendares está aquí en la capital. Omar Valenzuela está en Ciguatepeque. Comenzamos las noticias a las 6:42 de la noche con Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Es un gusto saludarles. Exactamente desde el centro de la ciudad de Ciguatepeque, donde cae una fuerte lluvia desde las 3 de la tarde y que ha sido continua. Ha sido continua este día, incluso en horas de la mañana, con el tema que estamos en este momento, con las manifestaciones o sobre todo la lucha del gremio magisterial, el cual inició con las asambleas informativas y bajo de la lluvia sobre el Boulevard Morazán hasta el término en el Boulevard Internacional CA5. Miremos este relato sobre el proceso que se realizó este día, la manifestación. El magisterio de la zona central de varios municipios y departamentos reunió no menos de 1.200 maestros con los que inició el día con asambleas informativas, para posteriormente, bajo la lluvia, se desplazaron por todo el Boulevard Morazán para llegar a su objetivo final, paralizar el paso por la carretera internacional CA5, donde permanecieron por 4 horas aproximadamente. El malestar de la comunidad educativa, el malestar de la comunidad de docentes a nivel nacional, en este caso de Intibucá y Comayagua, ante las declaraciones que han dado representantes de gobierno, en el sentido que, prácticamente no les importan las peticiones del magisterio y las peticiones del gremio de salud. Durante estas 4 horas de paralización, muchos pasajeros optaron por caminar largas distancias para continuar su camino. Causa que nos une es defender la salud, defender la educación, porque este pueblo se merece una buena salud y una buena educación. No queremos ninguna confrontación, no queremos tampoco dañar el ambiente, por eso no hemos encendido llantas, porque este es un movimiento cívico, un movimiento plural, un movimiento que lo une es la defensa de la educación y la defensa de la salud. Después de entonar las sagradas notas del himno nacional, maestros optaron por dejar libre la vía en la carretera internacional CA5, marchándose sin ningún inconveniente. Desde la ciudad de Ciguatepeque, para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Bueno, licenciado, este fue el desenvolvimiento de las actividades del gremio magisterial en la ciudad de Ciguatepeque. Repetimos, en una ciudad que descansará bajo la lluvia y con un clima muy agradable. Si no tiene una consulta, vuelvo con usted, licenciado, no sin antes apuntar de que continuaron las protestas por parte de los padres de familia en el Boulevard Morazán, apuntando en apoyo al gremio magisterial. Si no tiene una consulta, vuelvo con usted, licenciado, hasta estudios principales de su noticiero Hoy Mismo. ¿Cómo no, Omar? Gracias. La pregunta es, ¿entonces no hubo clases hoy en Ciguatepeque? Diga. ¿No hubo clases hoy en Ciguatepeque? No, hoy no hubo clases en Ciguatepeque, no hubo clases porque la convocatoria fue para todos los maestros. Cabe pues destacar, licenciado, que eran los maestros del sector de Intibucá, sectores acá aledaños a Ciguatepeque, de municipios como Miámbar, como El Rosario, como La Trinidad, Taulabé, San José de Comayagua, que se hicieron presentes a esta convocatoria que realizó el magisterio. Por lo tanto, no hubo clases en todo el sistema en la zona central del país. ¿Tiene el dato de una semana, 2 semanas? ¿Cuántos días tienen de no recibir clases? Mire, aquí solamente hubo clases ayer en Ciguatepeque, solamente ayer, lo que se ha perdido prácticamente toda la semana, porque los días anteriores que se tomaron fueron los maestros y después los alumnos continuaron con estas actividades. Fueron algunos centros, nada más que seleccionados, fue que existieron clases, sobre todo los centros básicos donde sí existió clases, como centros básicos como la Escuela República de Colombia, como también la Luis Landa, fueron los más frecuentes con las clases en el sistema de secundaria
día no existió pues clases tanto en el Maximiliano Carranza como tampoco en el Genaro Muñoz Hernández, licenciado. Gracias, Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Masi presenta 12º caso de corrupción que denomina narcopolítica en que involucra a 12 personas. En caso narcopolítica señalan a expresidente Porfirio Lobo, pero no hay requerimiento fiscal porque, según el vocero de la Masi, lo siguen investigando. 3 de los involucrados en caso narcopolítica se presentaron. 2 fueron detenidos hoy, 2 están presos en Estados Unidos y 5 andan prófugos. Comisión de Notables pide cita al Colegio Médico para conocer cómo mediar para resolver la crisis en salud. Copeco extiende por lluvias alerta verde por 72 horas en Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, Olancho y La Paz y emite la misma alerta para Copán, Intibucá y Lempira. Al menos 29 presos muertos y 19 policías heridos en motín en la Comandancia Nacional de la Policía en Venezuela. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Tenemos un enlace en directo con Javier Palma en Choluteca. Javier, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. En efecto, pues aquí en Choluteca continúa la alerta verde. A partir de hoy ha cambiado la situación porque la alerta verde llegaba hasta hoy, pero hay un plazo de 12 horas más, se ha prorrogado 12 horas más. A partir de hoy se ha manifestado continuarán las lluvias. Esto, la alerta verde, pues mantiene la expectativa a las autoridades. Según Jaime Aguilera, que es el director de Copeco, ha manifestado aquí, pues, vía teléfono, que la situación del río está en completo monitoreo para evitar que se den algunas inundaciones. Hay que considerar de que hasta este momento todo ha estado lo posible normal, se puede decir. Sin embargo, pues todo puede cambiar también con estos fenómenos recurrentes. Es lo que podríamos decir, pues 72 horas más de la alerta verde para Choluteca. Este es el reporte que tenemos desde la zona sur. Vuelvo con usted, licenciado Edgardo Melgar. Muy bien, gracias Javier Palma. En Choluteca, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi, presentó la investigación número 12 contra 12 personas señaladas en el caso denominado por la Masi narcopolítica. Están acusadas de un desfalco financiero de más de 68 millones de lempiras. Vamos con los detalles de la información con Manolo Escoto. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. La investigación surge a partir de la declaración de David Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez en un tribunal en los Estados Unidos, donde manifiesta que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional, José Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral. Una vez logrado el propósito de llegar a la presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo nombra a Soptrave como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía y como director de carreteras el señor Walter Maldonado, quienes otorgaron a la empresa Inrimar, criada por el señor Davis Rivera Maradiaga, 21 contratos por el monto total de 68 millones de lempiras, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa. Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después a través de la empresa Inrimar para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa según la Maxi. Estos contratos se otorgaron sin que la empresa Inrimar cumpliera los requisitos que establece la ley para contratar con el Estado y a través de fraccionamiento de 16 contratos para evitar licitación pública. Los otros 5 contratos fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados por el señor Porfirio Lobo en el Consejo de Ministros en razón de la emergencia provocada por la tormenta tropical Ágata. Los acusados en el caso narcopolítica son Fabio Porfirio Lobo, David Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado,
Daisy Marina Zúñiga Méndez y 7 personas más. Se tiene evidencia también que la colusión que existió entre los señores Miguel Pastor, Walter Maldonado, con los señores Fábio Lobo y Davis Leonel Rivera Maradiaga, ya que se cuenta con documentación que demuestra que el señor Miguel Pastor, el señor Walter Maldonado viajaba junto con Fábio Lobo en helicóptero pagado por el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga durante la campaña electoral. Y además se tiene evidencia que era el señor Fábio Lobo quien se encargaba de que los contratos fueran otorgados a Enrimar por parte de Subtrave. Los delitos que se le imputan a estas personas son lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo. Manolo Escoto, Noticieros Hoy Mismo. Esta es una noticia de última hora. La MASI ha mencionado en varias ocasiones al expresidente Porfirio Lobo Sosa como parte de esta red denominada narcopolítica. Claudia Almendares, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, es un gusto saludarle. Y precisamente por ese señalamiento que ha hecho la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MASI, sobre el expresidente Porfirio Lobo Sosa, él brindará en este momento una conferencia de prensa tras conocerse ese tipo de acusaciones. Aquí en su casa, ubicada en El Chimbo, en la carretera que de Tegucigalpa conduce al municipio de Santa Lucía. Vamos a escuchar en este momento, entendemos que solamente se está preparando el sonido correspondiente para lograr conocer cuál es la posición del expresidente Porfirio Lobo Sosa ante estos señalamientos que ha hecho el señor Luis Guimaraes Marrey, quien es el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Don Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de la República, se encuentra en compañía incluso de uno de sus hijos, actual diputado también al Congreso Nacional, y estamos en este instante nada más esperando a que inicie esta conferencia de prensa. Se ha convocado desde tempranas horas de hoy, un poco más, unas horas después de conocerse esta nueva revelación por parte de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Entendemos que en este instante ya va a dar inicio esta conferencia de prensa, Edgardo, para que podamos escucharlo y conocerlo en directo a través de Noticieros Hoy Mismo, la posición del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien está junto, como le decíamos, a uno de sus hijos, tras los señalamientos de haber sido financiada su campaña política por la agrupación criminal denominada Los Cachiros, según la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Se continúa preparando el expresidente Porfirio Lobo Sosa para iniciar con esta conferencia de prensa, en donde escuchamos actualmente. Escuchar a don Porfirio Lobo Sosa, presidente de la República, que Honduras se dirige a todo el pueblo hondureño. Muy buenas noches, amigas y amigos de la prensa, hablada, escrita, televisada, de las redes sociales y de todos los medios de comunicación. Sigue el circo, y nada. Yo puse un tweet la vez pasada, hace como 3 días. Los que operan el circo del pacto de impunidad y la justicia selectiva ya no distraen al pueblo en su justa lucha por sus derechos. Ética y moralmente están obligados a presentar ya por lo menos un caso de la corrupción de este gobierno, de la mega corrupción de este gobierno. Moralmente están obligados. Hoy, y puse aquí algo que es de nosotros, que dice, adelante sin ceder en la lucha jamás. Y vean ustedes, todo esto causaba mucha sorpresa antes, distraía mucho. Estoy seguro que las marchas hoy no se han detenido, las marchas han seguido normal, porque los hondureños, si estos que creen que porque vienen de afuera somos tontos, están equivocados. No somos tontos los hondureños.
Es más tonto el que cree que lo somos es más tonto el que cree que somos. Miren ustedes. Si ustedes miran eso que aparece, y puedo ir línea por línea, en lo que dice el vocero de la misión, el señor Guimaraes de Maras, ¿cómo es? Marrey. Habla de todo un poco, habla de la narcopolítica, de la caja chica de la pobre Rosa. A propósito, ese caso de doña Rosa es una aberración jurídica. Y se lo voy a decir aquí, aprovechando para que vean ustedes todo lo que está sucediendo. Roselena Bonilla del Lobo está acusada bajo una falsa premisa. La famosa cuenta de los 94 millones no son fondos públicos. Son fondos de donación en dólares hechos a ella como primera dama de la nación, directamente a ella. Se ejecutaron, se manejaron y se dejaron inventarios cuando ella salió al gobierno de la primera entrante, porque iniciaba el año escolar cerca de su entrada y había que tener algo que regalar. Y devolvió dinero también. Segundo lugar, no es funcionaria pública. Y en tercer lugar, esta casa que miren aquí, que es mi casa. Me la allanaron y estuvieron 4 días metidos aquí, incluidos unos extranjeros. Una gran ofensa para cualquier hondureño y más para alguien que ha sido presidente de ustedes, que mucho agradezco. Bueno, vamos a ver. El 6, para que líen hechos, el 6 de marzo, aquí mismo, en este lugar del 2017, en una audiencia en Nueva York, el líder de el cartel de los cachiros, que lógicamente, aparte de haber reconocido que había asesinado 78 personas, que había admitido que tenía responsabilidad también por el asesinato del general Julián Aristide González, y que lógicamente él pues está buscando beneficiarse. Y les hablo y es lo que yo dije el 2017, hace 2 años. 2 años con 2 meses. ¿Qué de nuevo tiene esto? Es un refrito. Circo. Entonces viene y dije yo, nunca he recibido ningún dinero de delincuentes y lo ratifico en ese día. Ni he tenido ninguna reunión particular, privada con ellos. Mis acciones como presidente de la República y como presidente del Congreso primero son las muestras más claras de mi compromiso con Honduras, aprobando varias leyes para el combate al crimen organizado y la delincuencia en general, como la ley de extradición y la ley de privación de dominio. Y en mi gobierno se hizo la primera incautación de bienes a esta banda criminal. Qué gran incautación del zoológico y todo aquello se hizo en mi gobierno. Bueno, septiembre. Esa es historia porque en septiembre hice una declaración de prensa también. No quiero quitarles mucho tiempo, sé que quieren seguramente hacer preguntas y con gusto. ¿Tienen tiempo que les lea esto? Sí, muy bien, gracias. Hace varios meses atrás me tocó dar una de las declaraciones más difíciles de mi vida. Hoy vuelvo a recalcar lo que dije aquella vez. Cada uno debe de responder por sus actos y nadie está por encima de la ley.
Eso lo dije yo. Y yo no miento, lo digo de verdad, no como otros que dicen nadie está por encima, solo yo. Como dice aquel, pero ustedes ya saben. Y dije yo, ayer un miembro del famoso cartel de los cachiros aceptó el asesinato de 78 personas. Entre ellos mencioné el héroe, uno de los héroes de nuestro país, el general Arístide González. Este delincuente hizo señalamientos falsos contra mi persona, pretendiendo con sus calumnias reducir su condena en Estados Unidos. No son palabras. Es mi testimonio de vida en mi función como presidente del Congreso, hasta mi función como presidente de la República. Son muchas las leyes y las acciones que di contra la delincuencia y el crimen organizado. Entre estas, ley de extradición, ley de privación de dominio, y hablo de nuevo que fue la primera incautación que se hizo a esta banda criminal de los cachiros. Desde ese momento, Honduras ha extraditado 18 criminales que han tratado de acabar con nuestro país. Era de esperarse que por nuestra lucha contra el narcotráfico, esos ataques llegarían tarde o temprano, como ha pasado en otros países que han luchado contra estas bandas criminales, como el caso del presidente Uribe de Colombia, el presidente Fernández de República Dominicana y otros que han luchado de frente contra el narcotráfico. No se olviden que un delincuente para buscar salvarse miente, miente y miente. Es grave que un asesino, un sicario, un traficante de armas y de drogas que hace 15 meses se declaró inocente y después dice estas calumnias, quiera poner en duda mi testimonio de vida y mi lucha contra la criminalidad, que puede ser verificado en el Congreso Nacional y en la Presidencia de la República. Es obvio que no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio, colaborador de estos delincuentes. Y no leo lo que sé aquí porque ya perdí la fe en estas cosas, pero solo digo que no me arrepiento ni me arrepentiré de mis acciones contra la delincuencia, y estoy seguro que si me tocara de nuevo lo volvería a hacer. No es que me estoy lanzando, no me voy a confundir la cosa. Bien, eso fue en septiembre. El juicio de mi hijo Fabio fue el 5 de septiembre. En ese juicio él dijo sus palabras. Y dice: hoy pido perdón al gobierno de Estados Unidos, pido perdón al pueblo de Honduras y en especial pido perdón a mi padre, que no tiene nada que ver con mis actuaciones y falta de madurez. Pido perdón a mis 3 hijas, como también a mi amada esposa, que al igual que mi padre han sido víctimas de mis errores. Hoy suplico a usted, señora juez, que juzgue a Fabio Porfirio Lobo y a nadie más de mis errores. Júzgueme a mí, señora juez, por haber cometido el error de acercarme y confiar en personas tan peligrosas. Júzgueme a mí, Fabio Lobo, por mi error, el cual en estos casi 3 años de ser privado de mi libertad y lejos de mi familia, he sufrido, llorado, reflexionado y arrepentido. No debía acercarme a delincuentes cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ya que siendo un profesional del derecho, abogado y notario, debí siempre actuar en el marco de la ley y no ambiciosamente como lo hice sin medir consecuencias y el daño que he causado. No valoré los consejos sabios de mi padre, que debía ser siempre un hombre recto tal como él, y como hijo mayor yo debería dar el ejemplo a mis hermanos y a mis hijas. No valoré el hogar que Dios me dio. Todo esto me pasó porque no conocía de Dios. Hoy reconozco que Dios es real y está en mi corazón. Y ahí le suplica a la señora juez
Dice, le suplico misericordia para mi sentencia, señora juez. Suplico misericordia, pido perdón por mi error. Suplico a usted una pena mínima para poder regresar a mi casa con mis 3 hijas en ese tiempo. Esto hace 2 años, ¿verdad? 5, 13 y 19 años. Y poder corregir todo el daño que he causado a mi familia sin necesidad. Me equivoqué y lo estoy pagando bien caro porque la libertad no tiene precio. Dios tenga control de mi sentencia el día de hoy, gracias. Esto lo dijo mi hijo en el juicio. Bueno, cuando sucede lo que el Cachiro dijo en Nueva York, en la audiencia del 6 de marzo creo que fue, hice una carta que está fechada 7 de marzo de 2017 y que fue recibida y tiene el sello por el Ministerio Público, tiene firma Lilian, dice 808 AM, 8 de marzo, recibido. La carta dice así: señor Fiscal General de la República, abogado don Óscar Fernando Chinchilla, Ministerio Público. Yo, Porfirio Lobo Sosa, mayor de edad, casado, hondureño, agricultor, con domicilio en el kilómetro 4, carretera a Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, portador de la tarjeta de identidad número 0201, voy a omitir el año, pero bueno, no puedo, tengo que leer, 1947, 00264. Accionando en mi condición personal, con muestra de mi acostumbrado respeto, comparezco ante usted, con motivo de las declaraciones de David Leonel Rivera Maradiaga ante la jueza Lawrence Cofield del Tribunal Sur de Nueva York de Estados Unidos de América, para que si producto de las mismas, aún, y cuando tales expresiones, y cuando dichas expresiones son total y absolutamente falsas en relación a mi persona, si el Ministerio Público de la República de Honduras, que usted dignamente rectora, decidiese aperturar una investigación, desde ese momento me pongo a su entera disposición, pidiendo que cualquier notificación se realice en mi domicilio particular o directamente a los teléfonos, mi teléfono y el del abogado. Tegucigalpa, 7 de marzo, aquí está la nota. Yo me apersoné. 7 de marzo de 2017. No es nada nuevo, amigas y amigos de la prensa, es un refrito. Como dice, sigue la fiesta, sigue el circo. Y yo como hondureño no me voy a sentir satisfecho hasta que de este gobierno que lleva, va en el 6º año de gobierno. Estamos en 2019. Empezó en 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6º año. Y se han denunciado por todos lados actos de corrupción. Y la MASEC, muy bien, gracias. Estamos viendo claramente que el pacto de impunidad entre don Juan Orlando y aquel que está allá, que no es ninguna buena ficha según dicen, Luis Almagro, es una realidad, que ese pacto existe y que por esa razón hay cosas que no se tocan y hay miles de casos y es mega, no son cosas pequeñas y documentadas y todo lo demás. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes miran, comunicado de hoy, creo que lo miré, pucha, tenía tanto trabajo en la empalizada hoy, pero ni modo. No voy a leer este comunicado, no se preocupe. No quiero leer aquí. Dice el vocero,
acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MASI y COVEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el convenio. Y los casos de este gobierno, a ver, 6 años, ¿no? La presente investigación surge a partir de la declaración de David Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de Estados Unidos, donde manifiesta que por qué José Porfirio, vaya, gracias por el José, porque no me llamo así, lástima que, a quien le dio dinero para su campaña, óigame, y a la vez, le sugirió que formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección, para ocupar la presidencia de la República les pudiera dar contratos por parte del Estado. Miente. ¿Por qué miente? Yo lo dije en aquel momento, pero como es un refrito, entonces hay que volver a explicar el refrito. ¿Saben ustedes cuándo se fundó INRIMAR? En junio del 2009. 6 de junio. Porque buscamos los antecedentes y todo. 6 de junio. Dígame, y es que el 6 de junio alguien pensaba que podía ser presidente yo. Y él dice que se lo hice y tengo yo, porque mi abogado, el abogado que tengo en Estados Unidos, porque puse un abogado allá para que esté pendiente, y él estuvo aquí a propósito. Estuvo aquí en Honduras. Lamentablemente el fiscal pues no le pudo dar cita, no se pudo reunir con él. Pero el abogado Brian Beaver, de un bufete de Miami que se llama Gray Robinson, vino aquí, le pidió cita al fiscal general. Él se reunió con el fiscal que llevó el caso de Fabio, que por cierto creo que es el mismo que inició el caso también de don Tony Hernández, Emil Bowie. Se reunió con él y le dijo, mire, yo represento al señor Lobo y quiero que usted me diga qué es lo que hay. Han pasado 2 años y pues Brian sigue ahí pendiente, ¿verdad? Y vino aquí y le mandó una carta al abogado Chinchilla de Estados Unidos, donde le decía, en inglés, esto fue en abril 18 de 2017. El abogado Brian Beaver de la Gray Robinson, es un bufete de allá de Estados Unidos, dice, querido señor Chinchilla, quiero comunicarle que represento yo al expresidente Porfirio Lobo Sosa en todas las materias pendientes de investigación que están investigando. Nosotros estamos convencidos que los argumentos que tratan de implicar al expresidente Lobo, específicamente por David Leonel Rivera Maradiaga, que ha testificado en la Corte Federal de Nueva York, que el presidente Lobo sabía y participaba en parte de lo que era la conducta criminal de él, de lo cual él ha reconocido que es culpable, el señor Rivera Maradiaga, y claro que espera, dice, que se le reduzca una sentencia, y está esperando por esa sentencia. Nada del testimonio que relaciona al presidente Lobo es verdad, es totalmente falso. Le apreciaría poder reunirme con usted el 25 de abril del 2017. No pudo hacerlo Mr. Beaver, pero ha estado pendiente allá y habló con el fiscal y todo, y hemos estado pendientes del caso. Nada nuevo allá. Aquí sale algo nuevo, porque como dicen, hay que apartar a este del camino porque ya está haciendo un poco ya de, ¿cómo le llaman a eso? Que está chimando algo.
Yo no hago nada malo, por piedra. Aquí va a ser la sede del movimiento. Y si ahí me meten preso, aquí está. No hay problema. Y tengo 20 nietos allá esperando también, y más hijos también, así que no hay problema. Dice aquí. Que yo les sugerí que formar empresas, si ese ha sido el negocio de ellos toda la vida. Es decir, hay empresas de ellos y pueden buscar ustedes en los archivos desde los 90. Nosotros las buscamos. Desde los 90 formaban empresas. Licitaron en varios gobiernos. Es más, si ustedes revisan las empresas calificadas, de las cuales AID forma parte, está bien rimar. Entonces yo, al menos, ¿qué va a saber uno? Es decir, le digo yo por los ministros, yo no puedo decir con ministros, no, pues que Miguel Pastor es culpable o Walter Maldonado. ¿Y acaso ellos sabían? O sea, vamos a ver las cosas, veamos cómo son las cosas. Es bonito venir de allá, de Río de Janeiro, no sé de dónde, y venir así como se evidencia en el caso de Rosa y de don Moncho Lobo y don Will Cerrato, una total ignorancia de la ley de presupuesto. Total. Ignorancia total. Entonces viene que yo hice, una vez que llegué a la presidencia, fíjense bien, pero lo que más me llama la atención es que diga este bárbaro que me dio dinero para mi campaña y que yo le aconsejé que formara empresas, como ir repitiendo la frase que el delincuente dijo allá en la corte. ¿Han visto ustedes eso? Mi mamá siempre decía, las palabras se toman de donde vienen. Y ponen aquí una que repita, una testigo protegida, que repita lo que dijo que la es. Entonces aquí decía esta, me dijo, aquel me dijo, aquel me dijo, aquel me dijo. ¿Qué? Hacer un caso sobre me dijo. Óigame, ¿dónde estamos nosotros? Pues dice el señor contratos del Estado tenían siempre, que sabían eso, ¿no? Ese que es totalmente falso, que yo me haya reunido con ellos y les haya aconsejado que formaran lo que ya estaba formado y mucho menos que hicieran un negocio que siempre habían hecho. Dice, que una vez que yo llegué a la presidencia, que yo nombré a Miguel Pastor y a Walter Maldonado. ¿Ustedes saben por qué nombré a Miguel Pastor yo y a Walter Maldonado? ¿Tienen idea por qué lo nombré? ¿Adivinen? Miguel Pastor era uno de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Se acuerdan? Y ustedes se acuerdan que mi gobierno era de unidad. Y que la unidad también, lógicamente, alcanzaba y abarcaba mi partido. Miguel Pastor fue nombrado en Soptrave y Walter Maldonado fue nombrado en Soptrave porque como dirigentes del Partido Nacional merecían estar allí. Así como nombré ministros de otros partidos a sugerencia de sus partidos. No es que yo los escogí. Las fuerzas políticas los escogieron. De lo que estaban ahí estaban porque estaban designados por sus partidos, por su valía como líderes. Y Miguel Pastor fue nombrado porque merecía estar ahí como ministro. Y así de simple. Bien, habla de los contratos, el presidente no contrata. Eso es totalmente falso. El presidente de la República no firma contratos, no contrata, no participa en las contrataciones, no tiene nada que ver en eso. En nada de contratación, no firma el presidente, no tiene que ver nada en eso. Es más, eso tiene, y el ministro tampoco lo hace solo. Porque hay una comisión, si ustedes acuerdan, aunque sea directo, que está un CAE y no sé quién es más. La Cámara de la Construcción, y tienen que ser empresas que están calificadas. Fíjense bien, empresas calificadas. ¿Quién califica? Una junta integrada por el Colegio de Ingenieros
ingenieros, Cámara de Comercio, Cámara de Construcción y qué más. Bien. Sí, ya. Déjame terminar y te vas a dar gusto conmigo, no hay problema. Estos contratos, dice, se otorgaron sin que la empresa Inrimar cumpliera con los requisitos que establece la ley para contratar con el Estado. Ahí sí yo no puedo responderles de eso. Si es que lo que dice este señor es cierto. Pero está precalificado y creo yo que ellos lo hicieron de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, los 5 contratos fueron otorgados a través de decretos de emergencia, firmados por el señor Porfirio Lobo Sosa en Consejo de Ministros. Lo que no dice es que también firman los ministros. Firman todos. Presidente y todos los ministros firmamos, porque aprueba el Consejo de Ministros, no es el presidente. Pero como este no sabe. Y entonces dice acá, en razón de Ágate, no se incluyó primero Lancho, ni se incluyó Colón, que no se incluyó. Lo que sí les digo que si se incluyeron fue porque hubo daños. Ahora, esto fue el 2010, pero hubo daños cuando la tormenta Ágata en el departamento de Lancho, sobre todo en la zona de San Esteban, Olaco y toda aquella zona del Carbón, y toda Catacamas, todo eso. Dice que las obras no se realizaron. Y debo decirles una cosa también, que cuando se dan los contratos de emergencia, había una disposición que decía que en el plazo de 60 días tenían que enviar un informe completo al Tribunal Superior de Cuentas. Parte del decreto. Parte de la decisión del Consejo de Ministros, que fue ratificada posteriormente también de nuevo, exigir que presentaran el informe al Tribunal Superior de Cuentas. Bien. Tiene evidencia de colusión. Que no se cobró el dinero, que no sé cuánto, ya no sé. Es lo mismo. Un refrito. Que no había presupuesto disponible, de alguna forma lo hicieron. Entonces, esto que dice el señor Guimarães lo desmiento totalmente. Solo le pido que si representan a la OEA, ¿por qué vienen a violentar la presunción de inocencia? Y a mentir. Dice aquí, investigación realizada. Es lo mismo que están las declaraciones del delincuente ahí en Nueva York. ¿Cuál es la investigación realizada? Es el mismo refrito del 2017. Muy bien, mis amigas y mis amigos. Aquí estoy. Listo. ¿Quién va a moderar? Porque si no, va a ser un pequeño... Continuamos escuchando esas declaraciones. Va a iniciar en este momento, Edgardo, la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a realizar con usted, con más información, por supuesto, a través de Noticieros hoy mismo. De Fajardo. Muy bien, gracias, Claudia Almendares. Bueno, prácticamente el presidente Porfirio Lobo Sosa ha negado los señalamientos que le han hecho hoy el señor Guimarães, vocero de la MASI, en relación a estos contratos, a estos diálogos, a estos acuerdos, a estos negocios, que según la MASI se propuso entre el señor Porfirio Lobo Sosa y el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como parte de esta organización denominada Los Cachiro, en la cual este señor Davis Leonel Rivera Maradiaga, que usted sabe se encuentra en Estados Unidos, declaró ante un juez que entró en contacto en 2009 con el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, y que le financió la campaña, y que don Porfirio Lobo Sosa le había recomendado entonces formar empresas para que una vez llegando a la presidencia de la República le iba a otorgar contratos por parte del Estado, que efectivamente se hicieron esos contratos, que se le pagaron 68 millones
por obras que finalmente no se hicieron según la MASI. El presidente Porfirio Lobo Sosa ha desmentido esa afirmación de la MASI hoy. También manifestó que desde marzo de 2017, es decir, hace 2 años, se puso a disposición del Ministerio Público para cualquier investigación que tuvieran que hacer sobre él. Además, ha dicho que nunca recibió dinero del señor Davis Leonel Rivera Maradiaga y que nunca ha tenido ninguna reunión con ellos. También manifestó que don Miguel Rodrigo Pastor y el señor Walter Maldonado, contra quienes hay, como ustedes saben, un requerimiento fiscal y que ya se realizó una audiencia inicial de imputado, él dijo que los ubicó, los nombró tanto a Miguel Pastor como ministro de Soptravi y al otro señor Walter Noé Maldonado, también en el área de carreteras, director de carreteras de Soptravi, porque eran activistas. En el caso de don Miguel había sido precandidato presidencial y el otro señor había sido un importante activista dentro del Partido Nacional y que su gobierno era de unidad nacional. Bueno, ese es en resumen lo que ha dicho el expresidente Porfirio Lobo Sosa, y tal y como hicimos esta mañana aquí en el noticiero hoy mismo, le dimos a conocer y transmitimos completa la declaración del señor de la MASI, señor Guimaraes, y en esta ocasión completa también la declaración del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Tenemos más sobre este tema, vamos a un corte comercial y continuamos. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Bueno, hay detenidos por este caso, hay otros que están prófugos de la justicia y también hoy se realizaron allanamientos en algunas propiedades de las personas que han sido señaladas en este requerimiento fiscal por parte del UFESIC, del Ministerio Público y la MASI. Ya regresamos. El nivel de las represas es presentado por Larach y Compañía. ¿Necesitas construir? Larach y Compañía es el mejor lugar. Represa Los Laureles, capacidad máxima 10.5 millones de metros cúbicos. Hoy registra 2.39 millones de metros cúbicos. Representa 22.78% de su capacidad. Represa La Concepción, capacidad máxima 36 millones de metros cúbicos. Hoy registra 14.94 millones de metros cúbicos. Representa 41.37% de su capacidad. El nivel de las represas fue presentado por Larach y Compañía. ¿Necesitas construir? Larach y Compañía es el mejor. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC realizó allanamientos hoy en varios puntos de la capital y capturaron a 2 de los 12 señalados en el requerimiento fiscal que presentó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC, en el caso ahora denominado por la MASI también como narcopolítica. El primer allanamiento fue realizado en una vivienda en la colonia Ciudad Nueva, propiedad de Miguel Pastor, y el otro allanamiento fue en la residencial Las Hadas, en la vivienda de Walter Maldonado, quien juntos con Daisy Zúñiga se presentaron ayer de manera voluntaria a los tribunales en materia de corrupción. Donde se está inspeccionando estos bienes inmuebles y buscando esta información, ya sea de forma física o también extracción de algunos dispositivos electrónicos de también indicios relacionados al caso. En diferentes puntos de la capital, la ATI dio captura a José Manuel Valladares Rosa y Claudia Marisela Matute Colindres, acusados por los delitos de falsificación de documentos públicos y cómplice necesario de fraude. La defensa de los imputados aseguran que analizarán el requerimiento. Bueno, en realidad esta audiencia es únicamente para que se le lea a ella pues cuáles son los hechos que se le imputan, ¿verdad? Pues su estatus, su situación jurídica. Y el juez determinará la fecha de audiencia inicial, que tiene que ser dependiendo si hay medidas sustitutivas o no dentro del término de 6 días, ¿verdad? La UFESIC presentó requerimiento fiscal contra 12 personas, donde los señala como involucrados en el caso denominado narcopolítica. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Detención judicial dictaron esta tarde contra Claudia Marisela Matute y José Manuel Valladares, ambos detenidos hoy por la ATIC, vinculados al caso denominado por la MASI narcopolítica.
José Manuel Valladares Rosa y Claudia Marisela Matute Colindres, que han sido incluidos en este requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos y complicidad necesaria para el delito de fraude. La audiencia inicial se estará realizando el día de mañana y por economía procesal, es importante decirlo, la audiencia para los 5 imputados que en este momento se encuentran ya con detención judicial se realizará a las 2 de la tarde. Abogado, ¿para dónde fueron enviados ellos? Ellos han sido enviados a la Penitenciaría Nacional en Támara, en el caso de la ciudadana Matute Colindres, a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y a la Penitenciaría Nacional José Manuel Valladares Rosa. Se les implica pues a mi representado en particular es por la supervisión de 3 proyectos, ¿verdad? Los 3 proyectos fueron elaborados por una empresa Inrimar. Mi representado únicamente actuó como un supervisor, no ejecutó ninguna de las obras, sin embargo supervisaba las mismas, emitió unos informes, el Ministerio Público pues está aduciendo de que no se han emitido correspondientemente, sin embargo pues en la audiencia inicial vamos a acreditar la inocencia de nuestro representado y vamos a acompañar los medios de prueba que sustenten. ¿Cuál era el cargo de él? Él no tenía ningún cargo, él era un comerciante, él es un empresario, ¿verdad? Tiene lo que es una empresa de construcción y de supervisión de obras. Ella está por falsificación de documentos públicos y cómplice necesario para la comisión del delito de fraude. ¿Qué tipo de actividad realizó ella para que pudiesen imputarle estos delitos según el Ministerio Público? Bueno, ella era parte de una empresa supervisora de un proyecto, emitió un dictamen, está corroborado, está presentado, el Ministerio Público alega que no presentó ese dictamen, sin embargo, pues mañana trataremos de demostrar lo contrario. ¿Dictamen sobre qué, abogado? Sobre el análisis. Recuerde que las empresas o los proyectos tienen, así como comisiones evaluadoras, también tienen empresas supervisoras. En ese sentido, ella como empresa supervisora del proyecto emitió un dictamen respecto de dicho proyecto y fue presentado a las oficinas de Soptravi, como en efecto suele suceder. Entonces, lo que alega el Ministerio Público es que ella no cumplió con la labor y que aún así se le efectuó su pago. Eso fue hoy. Anoche se presentaron voluntariamente a los juzgados 3 de los 12 mencionados en el caso Narcopolítica, los cuales se les dictó detención judicial y mañana sábado 25 de mayo van a audiencia inicial. Luego de la presentación del requerimiento fiscal por parte de la UFESIC Maxi, se presentaron los ciudadanos Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez, en cuyos casos ya se realizó la audiencia de declaración de imputados, le ha sido dictada la detención judicial y se ha programado la audiencia inicial para el día de mañana sábado a eso de las 10 de la mañana. ¿Qué delitos les imputan? Los delitos que fueron formulados en el caso de los señores Pastor Mejía y Walter Maldonado, abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para el lavado de activos presuntamente cometidos por ellos, de acuerdo a la argumentación que fue presentada por el Ministerio Público. En el caso de la ciudadana Daisy Marina Zúñiga, falsificación de documentos públicos y complicidad necesaria en el delito de fraude. Son 12 personas las señaladas en este caso de narcopolítica por la MASI. Ya les diremos de quiénes se trata. Sin embargo, hay una declaración de prensa de la familia Pastor Mejía Melgar y dice lo siguiente: la familia Pastor Mejía Melgar a la sociedad hondureña, tras las últimas acciones judiciales que vinculan a un miembro de nuestra familia, comunicamos lo siguiente. 1. Este día jueves 23 de mayo nos hemos impuesto de la noticia relativa a la incoación por parte del Ministerio Público de un requerimiento fiscal por una serie de supuestos delitos contra los intereses del Estado. En esta acción judicial se vincula penalmente a nuestro familiar Miguel Rodrigo Pastor Mejía, relacionándolo básicamente por su actuación funcionarial entre los años 2010 a 2012 con hechos que están sujetos a investigación. 2. Que nuestro familiar se someterá a la justicia hondureña en la cual confía. Respetamos las actuaciones del Ministerio Público, pero dejamos constancia que Miguel Rodrigo Pastor Mejía es inocente de pleno derecho por disponerlo así la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y lo es también respecto a los hechos que se le imputan. En consecuencia, como familia, esperamos que se respete en todo momento y en toda su dimensión el debido proceso legal y justo y que se busque únicamente la verdad real de los hechos. 3. Finalmente, nuestro familiar Miguel Rodrigo manifiesta su respeto a la sociedad y a la patria, reiterando que se someterá a las leyes de este país, en la confianza que en su momento saldrá a la luz la verdad.
en el entendido que el proceso de persecución penal es un mecanismo de búsqueda de la verdad y de justicia y por ende no debe ser visto como un instrumento de venganza y de persecución a ultranza. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 23 de mayo de 2019, familia Pastor Mejía Melgar. La OEA en su comunicado de hoy da el nombre de 5 personas. De Fabio Porfirio Lobo, Davis Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado, Daisy Marina Zúñiga Méndez. En el caso de Fabio, usted sabe que ya se encuentra incluso purgando una condena en Estados Unidos por el tema de narcotráfico, y el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga se encuentra también en Estados Unidos detenido en su juicio. En el caso de Miguel Rodrigo Pastor Mejía se presentó ayer, lo mismo que Walter Noé Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez, que se presentaron ayer y sobre quienes hay ya detención judicial. Pero aquí están las otras 7 personas, en total son 12. Y son los siguientes. Se entregaron ayer y quedaron detenidos: abuso de autoridad, facilitación de lavado de activos, cohecho y fraude, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado y Daisy Marina Zúñiga Méndez. Capturados hoy por falsificación de documentos públicos y cómplice necesario de fraude, José Manuel Valladares Rosa, Claudia Marisela Matute Colindres. Ya están presos en Estados Unidos Fabio Porfirio Lobo por lavado de activos, vinculado obviamente por el tema del narcotráfico, por Estados Unidos, y Davis Leonel Rivera Maradiaga, falsificación de documentos públicos, soborno y cómplice necesario de fraude. Es decir, estos delitos que se mencionan en este caso de Fabio Porfirio Lobo y Davis Leonel Rivera Maradiaga es el denominado de narcopolítica por UFESIC y MASI, aunque ambos están ya detenidos en Estados Unidos por el tema de narcotráfico. ¿Quiénes son los demás? Los demás son, o que están prófugos, y son Marlon Giovanni Aguilera Flores. Él está acusado de falsificación de documentos públicos y fraude. Por falsificación de documentos públicos y cómplice necesario de fraude, Carol Ivonne Pineda Baide, Norberto Antonio Quesada Suazo, Luisa María Fonseca Montalbán, Lucas Hetzel Velázquez Ramos. Ese es el requerimiento fiscal que se presentó en las últimas horas por UFESIC MASI contra estas 12 personas en el caso denominado narcopolítica. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, alerta verde, atención por lluvias, nivel alto de saturación de suelos en 10 departamentos del país. En unos minutos los detalles. Los pacientes siguen sin ser atendidos en los hospitales públicos de la capital y en muchas ciudades del país, si no es que en la mayoría, mientras los médicos realizaban en las calles, aquí en la ciudad y en otras también, movilizaciones exigiendo la eliminación de los decretos que crearon las comisiones de transformación en el área de la salud y de la educación. El gremio médico salió en una marcha desde la Facultad de Medicina hasta las instalaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI. Ya son 24 días, ¿verdad?, que no se nos ha escuchado, se han hecho de oídos sordos. ¿Continuarán entonces estas acciones? Definitivamente, y las estrategias son más grandes, ¿verdad? Y nosotros no queremos llegar a realizar este tipo de actos, ¿verdad? Pero nos impulsan, ¿verdad? Nos provocan para tenerlos que hacer, y realmente nos duele que el pueblo sea el afectado. La paralización de los médicos es cuestionada y no justificada por miembros de la Comisión Interventora de Salud. Porque han manipulado una información. Este decreto es desde agosto del año pasado y hasta ahora ha surgido que es para privatizar el sistema de salud, algo que es absolutamente falso. Están incrementando la mora quirúrgica, están incrementando la mora de las atenciones especializadas. Los médicos paralizan el sistema público en las mañanas, pero van a sus clínicas en las tardes a atender, y muchos pacientes están haciendo esfuerzos enormes para irse a tratar a la clínica privada. La presidenta del Colegio Médico de Honduras rechaza estas declaraciones. Me da pena que la señora Julieta Castellanos haya hecho lo que hizo con la Universidad Nacional,
y que las posiciones de ella no son congruentes con la sensibilidad social que debe caracterizar a quienes egresamos del sistema público de educación de este país. Los médicos sostienen que seguirán con el paro y que si la próxima semana no obtienen una respuesta favorable a sus exigencias, también suspenderán las atenciones en las clínicas privadas. Denis Salgado, Noticieros Hoy Mismo. Aquí estamos. Profesionales de la medicina que conforman el grupo de notables se presentaron hoy ante el Colegio Médico de Honduras para entregar una nota en donde piden a la Junta Directiva del Colegio Médico una cita para conocer detalles de la manera como pueden ayudar a intentar resolver esta crisis. El doctor Denis Castro Bobadilla y otros médicos llegaron para entregar oficialmente una nota y esperar una respuesta para tratar de lograr una solución ante la crisis sanitaria. Hemos tomado la decisión de acercarnos a las instalaciones del Colegio Médico, como también nos hemos acercado al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, estamos pendientes para solicitar una audiencia. Hemos recogido algunos datos informativos sobre los puntos que se pudieran trabajar, lo mismo con la Junta Directiva, si así lo estima conveniente. El grupo de notables, conformado por expresidentes del Colegio Médico de Honduras, exministros de Salud y decanos, se ofrece como mediador entre el gremio y el gobierno. Acuérdense que hay terceros inocentes padeciendo a través de esta situación. Todos los escolares de todo el país y todos los niveles educativos de la educación pública están siendo afectados, como las personas que concurren a los centros de salud u hospitales que no estén atendiendo las situaciones de consultas u otras de hospitalización corriente para cirugías selectivas o lo que fuere, están siendo afectados. La nota presentada fue firmada por los doctores Denis Castro Bobadilla, Enaligia Madrid de Torres, Elmer Mayes, Plutarco Castellanos y Ramón Custodio. Denis Salgado, Noticieros Hoy Mismo. La Comisión de Transformación de la Educación en el país reiteró que no se pretende privatizar el sistema de educación ni despedir docentes y que su propósito es mejorar la calidad educativa. El mensaje de los comisionados es claro y puntual. Queremos reafirmar que la intención de la comisión es transformar la Secretaría de Educación. Queremos reafirmar que lo que queremos es que todos los recursos se usen de manera transparente. Queremos reafirmar que lo que queremos es que la selección de maestros se haga de forma competitiva y se pondere las capacidades y con transparencia. Queremos infraestructura, soñamos con una educación pública de calidad. No hay despidos masivos, no hay privatización y queremos reafirmarlo al pueblo hondureño. Aclaran que se busca el beneficio de los niños a nivel nacional. Y la intención nuestra es acompañar para fortalecer este proceso, llegar a la escuela. Tenemos mapeado con claridad cómo está la infraestructura de la escuela en el país, cómo se puede invertir en eso, cómo dotar de textos a los niños y niñas, cómo acompañar a los maestros para fortalecer su gestión. Además, son personas de la sociedad civil que buscan un solo objetivo. En el momento que se nos invita a integrarnos a este esfuerzo por transformar la Secretaría de Educación para que ésta sea capaz de garantizar al pueblo hondureño el derecho a una educación de calidad, no dudamos en decir presente. Nosotros no somos funcionarios del gobierno, no somos voceros del gobierno. Mientras no se dé un diálogo para analizar el decreto que crea la Comisión Transformadora de la Educación, el conflicto continuará según algunos sectores. Manolo Escoto, Noticieros Hoy Mismo. Y esta es la reacción de un dirigente magisterial ante este llamado. Bueno, en primer lugar queremos decir que la comisión es espuria, ¿no? No existe ningún aspecto en la Constitución de la República donde se establezca que se van a generar condiciones para hacer una comisión. En segundo lugar, que nos expliquen cuál es la crisis que hay en educación que hay que resolver si el Partido Nacional tiene 10 años de estar en el poder. Por otro lado, nos parece a nosotros que es terrible, ¿no?, que aparezca un siervo de Dios en vez de llamar a la paz, en vez de llamar a los diálogos fraternos y que venga a amenazar al magisterio.
Eso lo voy a decir como cientista social, no lo voy a decir como dirigente magisterial. Si la educación es laica, ¿qué hace un pastor amedrentando a un gremio y a un pueblo que está defendiendo el derecho a la salud y a la educación? Y por otro lado deben de comprender que en la psicología del magisterio y del sector salud y de los trabajadores de la salud y la educación está instalada una situación. Las comisiones espurias al margen de la ley se han creado para privatizar el sistema y eso significa despido de docentes y despido de médicos. Lamentablemente por la cerrazón del gobierno de la República y por seguir con sus políticas de intimidación, imagino yo que las asambleas que son hoy quienes dirigen este movimiento van a arreciar las acciones a nivel nacional. Yo le diría y le haría un llamado al gobierno de la República a que deponga esta situación y que vayamos al diálogo, como lo han dicho todos los sectores, hasta la misma doctora Suyapa. Al diálogo solo podemos avanzar si derogan los 2 decretos de emergencia. Autoridades de educación invitan nuevamente a los docentes a sentarse en una mesa de trabajo para analizar el decreto que crea la Comisión de Transformación de la Educación. Invito a los gremios a que nos sentemos públicamente con el acompañamiento de ustedes, medios de comunicación, como testigo, y cualquier otra instancia que quiera acompañarnos, a que revisemos si el PCM violenta algo de su desempeño como empleado público, como empleado del Estado, como empleado del pueblo hondureño, como empleado del pueblo hondureño. Y si hay algo que se encuentre y que realmente afecta, y que hable de privatización, y que hable de despidos masivos, lo cambiamos. El pastor Alberto Solórzano en su cuenta de redes sociales, hace unos minutos, ha dicho lo siguiente: este es el momento de avanzar para transformar y fortalecer la educación y salud pública. Quienes privan a los ciudadanos de estos derechos los están afectando y empujando a buscar los espacios privados para encontrar respuesta a su necesidad. Esta es una noticia de última hora. Maylin Coto en San Pedro Sula. Buenas noches, Maylin. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Nos encontramos a la altura de la colonia Jerusalén, donde madre e hija fueron embestidas por un vehículo turismo que se dio a la fuga. En estos momentos, paramédicos del 911 los están asistiendo. Se observa que la que está de mayor gravedad es la madre. ¿Ustedes observaron las características del vehículo? La verdad que estamos a una larga distancia, el cual solo pudimos mirar el color del carro, que era color café, y se dio a la fuga. Ellos iban cruzando el bulevar. Sí, venían del lado de la 22, cruzando el bulevar, el cual el vehículo venía rebasando por donde no tenía que rebasar, el cual fue embestida tanto madre, hija y hermana. Tres personas. ¿Se puede observar la edad de la niña? Sí, está entre 12 y 13 años, y el niño que tenía aproximadamente 2 añitos y la señora. Bueno, muchísimas gracias. Es un testigo de lo que ha ocurrido en esta carretera que conduce de San Pedro Sula a La Lima, y donde madre, hija y también pues otra persona fue atropellada por este vehículo turismo. Esto es lo que les puedo informar de última hora. Vuelvo con usted al estudio principal. Bien, gracias, Maylin Coto en San Pedro Sula. Vamos a un corte comercial. Regresamos con esta alerta verde en 10 departamentos del país. En unos minutos la información en detalle. La sed es una señal de que el cuerpo va hacia la deshidratación, por eso es importante el consumo de líquidos y más, obviamente, durante el ejercicio. La sección de salud es presentada por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo Broncopulmin D, efectivo desde la primera cucharadita. La función del agua durante el ejercicio es vital. Por ello, si mientras alguien hace ejercicio siente sed, fatiga muscular, calor excesivo, dolor de cabeza o disminución del rendimiento, es momento de hacer una pausa y tomar agua.
Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio hemos visto que hasta humo nos sale cuando hemos esforzado al máximo nuestro cuerpo, pero ¿qué está haciendo nuestro cuerpo? En realidad él está controlando la temperatura por medio del sudor, entonces ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo líquidos y electrolitos, por eso es siempre importante la hidratación, entonces nosotros debemos consumir agua y incluso electrolitos en caso de que nuestro ejercicio haya sido demasiado intenso para poder hidratarnos correctamente. Según el ejercicio que se realice, las personas físicamente activas necesitan de 3 a 4 litros de agua natural diarias. Por ello, la recomendación es tomar agua 3 horas antes de hacer cada ejercicio, luego dejar pasar hora y media para volver a hidratarse, aseguran los especialistas. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La sección de salud fue presentada por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Nuevo Broncopulmin D, efectivo desde la primera cucharadita. Clínica Santa Lucía, pensando siempre en mamá, con promociones especiales. Vamos a La Ceiba con Nahum Monge. Nahum. Gracias, buenas noches compañeros en estudio de Hoy Mismo Estelar. Y mire cómo está el ambiente en estos momentos ya aquí en la ciudad de La Ceiba y el escenario donde mañana estará el artista internacional colombiano Manuel Turizo. Y aquí está Moncho del Cuarto. Moncho, Televicentro ya listo para llevar toda la emoción al pueblo hondureño. Sí, ya preparándonos, como ven ya el escenario está prácticamente ya montado, ya preparado para el chonguengue que vamos a tener mañana aquí. La invitación para el pueblo ceibeño, que se venga los alrededores, que se vengan a disfrutar de un concierto impresionante que lógicamente va a tener un lleno total aquí en la Plaza de La Ceiba. ¿Qué mensaje a los pobladores que nos ven en estos momentos? Porque aquí estará el chonguengue y por supuesto Televicentro trae un espectáculo nunca antes visto. Sí, como todos los años, como estos últimos años ha pasado, pues Televicentro ha entregado todo su material técnico, humano, todo el profesionalismo al pueblo de La Ceiba para que se vea una transmisión de alta calidad, sobre todo de talla internacional, como cualquier otro país o otra ciudad quisiera que le transmitieran su carnaval, su feria, su desfile. Vamos a tener un especial de 2 horas de los del Cuarto desde La Ceiba con reportajes espectaculares que seguramente van a ser del gusto de toda la gente. Entonces no se lo pierda, si usted no puede venir, no se lo pierda por Canal 5 que va a estar increíble. Muchísimas gracias Samuel Martínez. Moncho, aquí está el escenario ya de Televicentro listo porque mañana los ceibeños disfrutarán de un espectáculo incomparable. Por supuesto usted lo podrá ver a través de la pantalla de Televicentro a partir de las 12 de la tarde. Con ustedes al estudio en Tegucigalpa. La noticia positiva fue presentada gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, pensando siempre en mamá, con promociones especiales. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO ya ha declarado alerta verde en 10 departamentos del país por que van a continuar las lluvias durante, atención, 72 horas más. 72 horas más de lluvia, es decir, tendremos un fin de semana lluvioso según la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Las lluvias continuarán y el riesgo de saturación de suelos y obviamente deslaves y deslizamientos. En Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz, Comayagua, ya estaban en alerta verde. Se extiende esta alerta verde en estos 7 departamentos, pero se agrega Copán, Intibucá y Lempira por 72 horas. Así que tomar las previsiones del caso. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Masi presenta 12º caso de corrupción que denomina narcopolítica en que involucra a 12 personas. 3 de los involucrados en caso narcopolítica se presentaron, 2 fueron detenidos hoy, 2 están presos en Estados Unidos y 5 andan prófugos. Comisión de Notables pide cita al Colegio Médico para conocer cómo mediar para resolver la crisis en salud. COPECO extiende por lluvias alerta verde por 72 horas en Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, Olancho y La Paz y emite la misma alerta para Copán, Intibucá y Lempira. Al menos 29 presos muertos y 19 policías heridos en motín en la Comandancia Nacional de la Policía en Venezuela. En caso narcopolítica, señalan a expresidente Porfirio Lobo, pero no hay requerimiento fiscal porque, según el vocero de la Masi, lo siguen investigando.
Y de última hora, el expresidente Lobo dice que son falsos los señalamientos de la Masis que lo vinculan con los cachiros. Esto que dice el señor Guimarães lo desmiente. Solo le pido que si representan a la OEA, ¿por qué vienen a violentar la presunción de inocencia? Y a mentir. Dice aquí, investigación realizada. Es lo mismo que está en las declaraciones del delincuente ahí en Nueva York, de la investigación realizada. Es el mismo refrito del 2010. Este fue el resumen de noticias.